Enhebrando historias. Julián Borderas, sastre de Jaca, cosió la bandera tricolor que ondeó en el balcón del ayuntamiento de esa ciudad durante el levantamiento de los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández a favor de la República. Fue la primera bandera republicana española del siglo XX. El hilo de su memoria familiar y la de sus compañeros de la sublevación de Jaca, con los que volverá a encontrarse años después en el exilio, se entreteje con los de la historia con mayúsculas. Borderas fue encarcelado tras el fracaso de la sublevación. La llegada de la República en abril de 1931 le devolvió la libertad. En febrero de 1936 fue elegido diputado a Cortes por el Frente Popular y 5 meses después, cuando el golpe de Estado se convirtió en guerra, se implicó de lleno en la defensa militar de la República. Tras la derrota en la guerra y una peripecia de prisiones e intentos de huida de campos de concentración en Francia y en el norte de África, logró embarcar en el Cuanza hacia México, donde se reuniría más tarde con su mujer, Isabel, y sus hijos. Borderas siguió ejerciendo el oficio de sastre en su exilio, con clientes como Indalecio Prieto, Lázaro Cárdenas o el astronauta soviético Yuri Gagarin, el primero que viajó al espacio exterior y de quien Julián comentaba: Gagarin era chiquitito para que el cohete subiese más. Fue miembro destacado del Centro Republicano Español y de la Benéfica Hispana y presidió la peña Joaquín Costa. En México se encontraría, uno detrás de otro, como cerezas saliendo de un cesto, a compañeros de la sublevación de Jaca y de la guerra. Es emocionante ver cómo se ayudaron entre ellos. El sastre falleció en Ciudad de México en 1980. Siempre tengo un pie aquí y el otro allí. Muchas veces he soñado que volvía nadando, pero que me encontraba toda la playa en Argentina llena de cadáveres. Como el sastre de Jaca, miles de personas de toda condición salieron de España para salvar la vida, mantener sus ideas o tener una oportunidad de futuro. Artistas, científicos, líderes políticos, escritores, cineastas, profesores, pero también gente del mundo de los oficios. Con estos exiliados se iba un caudal enorme de talento, produciendo una deslocalización del saber que crearía puentes entre la cultura del país de acogida y la suya propia. Porque pedisteis machados, que pedisteis gente. Sí. Que hubiera sido otra la historia en España. Historia, sí. Porque coincidían en la misma época que Lorca, toda la generación del 27, y cómo se peleaban entre ellos. Esa edad de plata de la cultura española que se viene abajo. Pero vosotros tuvisteis un desprendimiento, yo creo que mucho más terrible, más dramático. Era tan rico en todo. Eso lo heredamos nosotros. La única diferencia es que allí eran bien recibidos, porque eran españoles. Y lo español, hasta el día de hoy, si va un actor español, oh Dios mío. Fue como un gran desprendimiento de tierra, diría el poeta Ángel González. Exilio. La palabra exilio no empezó a usarse en España hasta el siglo XX. El término castellano tradicional era destierro,
con sus connotaciones de desarraigo. Refugiados es un término que aparece en inglés y francés hacia 1665. Yo era una refugiada, pero una refugiada interior. Yo estaba también exiliada interiormente porque me daba mucha culpa darme como una categoría de exiliada, por respeto a que yo estaba viva y que era un privilegio, es un privilegio estar vivo y poder seguir luchando. Y tener que ser un legado para tus hijos y transmitir. Un escenario de esa huida dramática fueron los Pirineos. Por el puerto viejo de Bielsa huyeron dos compañeros del sastre de Jaca, Antonio Beltrán Esquinazau y su lugarteniente José San Pietro. José San Pietro era de Huesca, él estaba en la 43 División de la Bolsa de Bielsa. Con el Esquinazau. Con el Esquinazau. José San Pietro llega a Francia. Entonces, allí, digamos que lo destinan como una familia de agricultores y se pone a trabajar ahí. Hay uno que a mí, alguna vez, su hija Marina me ha contado, que lo denuncia como que él estaba allí, entonces lo detienen y lo llevan a la cárcel de Collioure. Salen, va en un barco que se llama el barco Cuba hasta la Martinica. José San Pietro creo que fue en el barco con Félix Artero, eran amigos también de Julián Borderas, o sea que era gente que había hecho la guerra juntos y que luego van a cruzar el Atlántico juntos. Mi familia paterna es originaria de Aragón, nace mi abuelito aquí en Sangarrén, igual que mi padre, mi tío Mariano, mi abuelita Cristina, y ellos tienen que partir como consecuencia de la Guerra Civil Española. El abuelo era agricultor y también chofer del Partido Comunista, y cuando se ve ya la causa perdida, pues tienen que emigrar hacia Francia, y pequeñito, mi padre con 2 años y medio de edad, mi tío con 3 y medio años, tienen que caminar hacia el Pirineo porque era la parte más cercana para llegar a Francia, y parten de aquí desde Sangarrén en un recorrido de varios días. Tránsito. Los barcos de la libertad. La invasión de Francia por las tropas nazis empujó a muchos a buscar otro destino. Decidieron continuar su éxodo hacia tierras americanas. A México llegaron unos 30.000 refugiados españoles. Tomaron los barcos para rehacer la vida bajo otros cielos más apacibles, como ha escrito Juan Manuel Bonet. Y con la gran fortuna que se van en el primer barco que llega a México, dado que pues no conocían México, no sabían de México, nunca se habían subido a un barco, tenían que hacer una travesía de varios días por el mar, y pues bueno, era algo para ellos novedoso y totalmente pues desconocido, porque llegaban a un país donde lo que tenían en común era el idioma, porque se hablaba el español. El gobierno de Lázaro Cárdenas le abre al exilio republicano español las puertas de manera únicas en el mundo, ¿sí? Porque diferentes países admiten a los exiliados, pero con ciertas condiciones, con ciertas trabas, y el único gobierno que abre las puertas al exilio español de una manera totalmente desinteresada es el gobierno mexicano. Los viajes fueron posibles gracias a la generosidad del presidente Lázaro Cárdenas, de la Legación de México en Francia y de organizaciones como los Cuáqueros. El Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles y la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles también contribuyeron a organizar las expediciones hacia América. ¿Contaron algo en su día de cómo fue aquella travesía, gente de interior, de aquí de tierras de la España interior, que nunca, como bien has dicho, nunca habían visto un barco y sin embargo tienen que emprender un viaje tan largo? ¿Qué te han contado de la travesía? De la travesía, pues era el movimiento del barco constante para dormir. Entonces, para dormir sí era pues
algo diferente a lo que estaban acostumbrados siempre a dormir en tierra firme, ¿no? Y lo que sí contaba mucho mi abuelito Mariano era que cuando llegan al puerto de Veracruz había una multitud, pero no los dejan bajar y se preguntaban, ¿pero qué no bajamos? No, por 2 horas, se pasan 3-4 horas, porque las autoridades sanitarias mexicanas tienen que subir al barco a decir que no traen ninguna enfermedad ni algo que pueda perjudicar a la población en Veracruz, ¿sí? Entonces, cuando las autoridades sanitarias determinan que no se trae ninguna de estas enfermedades, entonces los dejan bajar. Pensaban que la gente se había ido ya, pero ahí estaban, en los arcos, en Veracruz estaba lleno de gente, vitoreando la llegada del primer barco de exiliados. También hay algunas confusiones en el lenguaje, ¿no? Entre determinadas palabras o vocablos que no significan lo mismo en México y en España. En uno de los barcos que llegan, pues, vienen miles de refugiados y pues en uno de ellos alcanzan a ver una manta que dice "Bienvenidos, sindicato de tortilleras". Y dice, joder, aquí están muy avanzados ya, cómo han progresado en México que hay un sindicato, ¿no?, para las lesbianas, ¿no? Ya cuando se enteran que las tortilleras pues eran donde se vendían la tortilla, que es una alimentación esencial para el pueblo de México, realizado con el maíz, pues entonces se les cayó un poco ese panorama. El presidente Cárdenas ya había mostrado su compromiso con la República Española durante la guerra. En la Sociedad de Naciones rechazó el principio de no intervención. Cuestionaba la postura de las potencias europeas que impedía al gobierno constitucional adquirir armas en el extranjero. En este caso, los países que dijeron no intervenir en la guerra de España para efectivamente cumplir con este mandato a la guerra civil, a pesar de que se trataba de un gobierno amigo que estaba enfrentando una rebelión militar, etc. Cuando se unen las dos grandes potencias, principalmente de Europa en aquel momento, Francia e Inglaterra, argumentando la no intervención, se trataba de una no intervención para que se tuviera efecto la sí intervención, ¿sí? Para que tuviera efecto la intervención, que era la intervención de principalmente, por un lado de propia Francia e Inglaterra, Gran Bretaña, al no mandar pertrechos, al cancelar la posibilidad de cualquier tipo de recursos que pudieran ir a apoyar al gobierno legítimo, al gobierno republicano. Y por otro lado, pues hacerse los ciegos ante la clara intervención que estaban teniendo el fascismo italiano y el nazismo alemán. El gobierno de Cárdenas seguía firme en su idea de que había que apoyar al gobierno legítimo, pero esto fue bloqueado justamente por esta supuesta no intervención sostenida principalmente por Francia e Inglaterra, a la que luego se adhirieron la propia Alemania e Italia, que estaban ya dentro de la guerra civil. No todos pudieron viajar. Los barcos tenían capacidad limitada y los criterios de selección evidenciaron rivalidades. Esto supuso un paréntesis de tránsito y extraños limbos donde los exiliados viajaban hacia destinos desconocidos. Acogida. El exilio impuso precariedad y obligó a adaptarse a los códigos sociales y culturales de un nuevo mundo. Poco a poco fueron creando instituciones propias, como el Colegio Madrid, el Ateneo Español, las clínicas, los centros regionales o el Centro Republicano Español. Los exiliados españoles tenían pocas referencias sobre el país de acogida. Fueron recibidos en México con todos los derechos ciudadanos, pero no podían participar en política. Pronto se convirtieron en exiliados permanentes, una vez que la dictadura sobrevivió a la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. La llegada a México enfrentaba a los exiliados con su pasado como españoles, descendientes de aquellos conquistadores repudiados por la izquierda mexicana.
El rechazo de Hernán Cortés contrastaba con el abrazo a la figura de Lázaro Cárdenas, quien pasa a encarnar, también para los españoles, la defensa de los ideales de democracia y justicia. Si bien pudo haber habido una oposición por parte de los grupos conservadores, los que estaban a favor del golpe, en contra del exilio en términos generales, pues lo cierto es que esto no repercutió, desde mi punto de vista, en cómo fueron recibidos los exiliados aquí en México. Entonces, más allá de declaraciones, más allá de algunos malos modos de algunos, pues no pasó a mayores. Esto, yo diría, la mayoría fue bien recibido y al final de cuentas ese exilio se integró a la vida social, a la vida económica, incluso a la vida política del país. Fue un exilio muy plural, con agrupaciones de distintas ideologías recorridas por todo tipo de fraccionamientos. Esas diferencias afectaron de lleno a la vida personal de los exiliados. Los comunistas acudían a la clínica Barsky, organizada por el jefe de sanidad de las Brigadas Internacionales, a quien ayudaban especialistas españoles como el doctor Darcourt, mientras que los socialistas iban a la Benéfica Hispana. En la Casa de España, vinculada a la universidad y transformada en el Colegio de México, impartieron clases aragoneses como Rafael Sánchez Ventura o Manuel Alvar. Otros aragoneses como Mariano Joven o Eduardo Castillo presidieron el Centro Republicano. En su sede se escenificó en 1977 la disolución del gobierno republicano en el exilio, con su presidente José Maldonado y el presidente mexicano José López Portillo, que estableció entonces relaciones diplomáticas con el Reino de España. El centro continuó sus actividades hasta 2001 en la calle López, en pleno centro histórico de Ciudad de México. En el Ateneo se homenajeó a paisanos ilustres como Sánchez Sarto, Luis Buñuel o Isaac Costero. A esta entidad se sumó el Ateneo Santiago Ramón y Cajal como sección de ciencias médicas y biológicas que permitió convalidar los títulos de los centenares de médicos exiliados en el país. Muchos hijos de exiliados estudiaron en el colegio Luis Vives, con profesores como Marín Bosquet u Odón de Buen, en la Academia Hispano-Mexicana o en el Colegio Madrid, donde impartió clases Santiago Hernández Ruiz. El pedagogo aragonés también estuvo, al igual que Simón Tapia Colman, en el Colegio Ruiz de Alarcón. Los refugiados, cuando llegaron a México, fundaron un montón de instituciones, sobre todo para los hijos, porque el gobierno mexicano no se daba abasto para la cantidad de niños que habían llegado. Al principio era una escuela solo para niños españoles que habían llegado. Poco a poco se fueron integrando mexicanos y luego nos integramos los hijos de los refugiados y ahora algunos de los nietos asisten todavía a la escuela. Tratamos en el Colegio Madrid de ser fieles a nuestros orígenes y de continuar con esa tradición de la Escuela de Libre Enseñanza para hacer de nuestros alumnos estudiantes críticos que puedan cambiar el mundo, que puedan atreverse a hacer algo diferente y hacer mejor el planeta. Los oficios. Con el sastre de Jaca coincidieron en la peña Joaquín Costa, sus amigos José Sampietro, de Sangarrén, y el exalcalde de Barbastro, José Seco. Aquí en México, mi papá estuvieron en el Centro Republicano Español, en el Centro Valenciano, hicieron un centro aragonés que se fue cogiendo y se integró al Centro Republicano. Y sí, mi papá era amigo de Julián Borderas. O sea, yo recuerdo haber ido a su casa y verlo a él, era sastre, y había hecho, incluso era sastre para gente importante. Sampietro cruzó el Atlántico en julio de 1940. En México trabajó como vendedor de máquinas de escribir Olivetti y de maquinillas de afeitar Gillette. Cuando Lázaro Cárdenas da la oportunidad a los exiliados, a la gente que está allí, de que puedan venir a México, mi tío se inscribe y los mandan a SET. Y en SET se suben al Sinaya, ¿no? Vienen al Sinaya y llegan aquí a México.
en el 13 de junio del 39. Entonces, y son bien recibidos, ¿no?, con Lázaro Cárdenas. Cuando los nazis entran en Francia, el gobierno francés decide que el oro de Francia lo van a mandar a la Martinica. Entonces allí tienen un barco esperando, que es el Cuba, en Burdeos. Y para simular que el oro de Francia va en este barco, lo que hacen es poner refugiados encima, ¿no? Y les toca a mi papá y a mucha gente. Dices tú, ¿es la coincidencia? ¿Es la suerte? ¿El destino de la persona? ¿No? Porque dicen, bueno, ¿cómo es posible, no, que hayan llegado hasta aquí? Y sale el barco y sí se dan cuenta que el barco va haciendo eses, ¿no? Llegan a Casablanca, ahí repostan el barco y luego todo el Atlántico van haciendo eses. Es que venían los submarinos nazis detrás, sabían que el oro iba ahí y lo querían hundir, pero ellos no sabían qué había, hasta que llegan a la Martinica. En la Martinica se dan cuenta que vienen muchos, cargadores, y bajan las cajas y saben que viene el oro, ¿no? Y dicen, ay, pues mira, venía el oro, ¿no? Y también contaba que les dieron plátanos, unos pencas de plátanos, y que era delicioso, ¿no? Pues, de allí los llevan a Santo Domingo, en República Dominicana. Y en República Dominicana el que llevaba dinero se quedaba, el que no llevaba dinero, nada. Los iban a regresar, todos los que no llevaban dinero, ¿no? Los regresaban ya para España. Pero Lázaro Cárdenas dice, no, estas gentes se vienen para acá. Muchos encontraron trabajo. Muchos otros pues se fueron acomodando, ¿no? Así fue como el exilio llegó y se pudo acomodar en este país. México nos dio la libertad, declaraba Emiliana Claraco, esposa de José Sampietro. Lo dijo en el salón de su casa, donde lucían dos banderitas tricolores, la mexicana y la de la República Española. Yo me siento mexicana, pero sobre todo me siento republicana. Eso no me lo puede quitar nadie. Y gracias al general Cárdenas, que estamos en México, y nos abrió las puertas, y aquí estamos. Emiliana y José trabajaron al principio en el negocio de los hilos con Juan Renau, hermano de Josep, el grafista que había sido director general de Bellas Artes durante la República y que había de marcar una época en el cartelismo mexicano. Renau fue también la persona que sugirió a Picasso la posibilidad de pintar un cuadro emblemático del sufrimiento de los republicanos. De esa idea surgiría el Guernica. En la guerra, José Sampietro había luchado en la 43 División con Antonio Beltrán, el esquinazau, quien se asentó en México en 1956. Ahí encontró a viejos amigos, Antonio Ferrer, Lázaro Beltrán, veterano de la Liberación de París, los hermanos Bueno Ferrer, su camarada Manuel Tagüeña y el sastre Julián Borderas. Fueron apareciendo uno detrás de otro, como las cerezas en un cesto, para ayudarle en la etapa final de su vida. Estuvo ingresado en el Sanatorio Español y en agosto de 1960 murió. Él le había puesto a esa finca que le habían cedido, le había puesto el nombre de Rancho Canfranc, ¿no?, que era donde había nacido él hacía 63 años, ¿no? En el entierro de Esquinazau, del cual se conserva alguna fotografía, pues se puede distinguir al general Tagüeña, a Carmen Parga, se puede distinguir a Lázaro Beltrán, y está enterrado, ¿no?, en Ciudad de México, en el Panteón Español, y su ataúd estuvo envuelto, se envolvió con la bandera tricolor republicana. El sastre de Jaca fue también buen amigo y socio del exalcalde republicano de Barbastro, José Seco. Ambos pusieron una sastrería en la capital mexicana, en la calle Venustiano Carranza, muy cerca del Café Tupinamba, donde tantos refugiados españoles se reunían. Borderas hacía los trajes y Seco llevaba la parte comercial. A José Seco la derrota le llevó a Francia y, con una orden de fusilamiento sobre sus hombros, se instaló en Narbona.
Ante la inminente llegada de los nazis, marchó a Marsella para embarcar rumbo a Casablanca y, finalmente, a bordo del Nyasa, llegar a México en mayo de 1942. Y llegó el barco que los traería, el Nyasa, que era un barco también portugués, y contaba mi padre que uno de los que estaba ahí, que era de los que iba a subir, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que era mudo, pero fue el primero que subió al barco y entonces se asomó para explicar que había mucha comida, ¿sí? Con gestos. Con gestos, exacto. Y entonces, bueno, eso había hecho gracia, digamos, a todos, subieron y sí, en efecto, ahí ya había comida. Y mi madre decía, es que no me lo creo, porque yo ya pensé que no había comida en ningún lado, ¿no? Tuvieron ahí un percance también muy tremendo porque un submarino alemán se puso debajo del barco, de este barco Nyasa, y durante 3 o 4 días tuvieron que bajar la velocidad y ir escondiendo al barco porque había aviones, por supuesto. Y al final el submarino salió y vieron inmediatamente todos los pasajeros cómo los aviones lo bombardeaban. De todos modos habían dicho que si no salía el submarino iban a bombardear el barco. Entonces vivieron 3 o 4 días con los chalecos puestos, una cosa muy, muy dramática, pero la verdad es que cada uno de los refugiados tenía una historia dramática, ¿no? Miembro de la Agrupación Socialista de México, del Centro Republicano Español y del Centro Aragonés, fue más tarde gerente de una importante compañía vitivinícola. Falleció el 5 de noviembre de 1985, pocos días después del gran terremoto que asoló Ciudad de México. Cuestión de género. La guerra civil y el exilio posterior frenaron el desarrollo cultural e intelectual de muchas mujeres españolas. Pero tampoco hay que idealizar el exilio, pues la sociabilidad femenina estaba muy ligada al ámbito doméstico. Se reprodujeron los roles tradicionales de género que imperaban en España. Alrededor del hogar se desarrollaba su principal esfera de actividad, o en los parques mientras cuidaban a los niños, o en los colegios mientras esperaban su salida, o en los grupos de costura, o en mercados. La mujer emigró casi siempre como hija, esposa o madre, ignorada está en las estadísticas de llegada. Este regimiento de amas de casa nunca reclamó condecoraciones ni honores por tantos años de diáspora. También se exiliaron a México muchas maestras. Eran mujeres cultas, activas durante la República y con una tradición asociativa. Llegaron dirigentes o militantes de organizaciones como la Agrupación de Mujeres Antifascistas, a la que perteneció Encarnación Fuyola, que había sido candidata por la provincia de Huesca en las elecciones de febrero de 1936, al igual que lo había sido el sastre Borderas. La máxima aspiración de su padre era tener una hija muy culta para que no fuera la chacha de ningún hombre. Entonces, ella, desde que era muy pequeña, en el colegio de su padre sacaba unos expedientes brillantes. Después, en Madrid, estudió Ciencias Naturales, fue alumna de Odón de Buen y en Barcelona hizo magisterio. Y una vez finalizada la guerra, Encarnación se exilia en México, donde, entre otros trabajos, pues ejerció labores de correctora de estilo, de traductora al francés. ¿Cómo fue su vida en México, que también tuvo muchos alicientes? Bueno, ella llegó al puerto de Veracruz creo que fue en octubre del 39, y llegó muy triste, se sabía perseguida, porque según la policía franquista era más peligrosa que la pasionaria, porque era más inteligente y tenía mejores dotes de organización. Entonces, al principio lo pasó muy mal, estaba triste, estaba deprimida, hasta que vio un flamboyán, que es un árbol mexicano espectacular, y pensó que existiendo cosas así no tenía derecho a estar triste. Así que empezó a luchar. La principal asociación aglutinadora del exilio femenino español en México fue la Unión de Mujeres Españolas, denominada Mariana Pineda.
Emociones. La inmensa mayoría de los exiliados mostró un carácter pacífico y laborioso, neutralizando la campaña franquista de desprestigio que les vinculaba con la delincuencia. Aunque hubo casos puntuales de violencia, tal vez porque ni siquiera se plantearon esa adaptación, como el de la anarquista que se hacía llamar Armonía de Vivir Pensando. Aquí en el Ateneo nos hemos encontrado con un nombre que nos ha llamado mucho la atención, de una chica que se llama Armonía de Vivir Pensando. ¿Tienes alguna información, datos que nos puedas dar? El nombre es bien curioso, bueno, pues Armonía de Vivir Pensando es una chica que nació en la provincia de Huesca, en un pequeño pueblo de la provincia de Huesca, que se llama Vicien, y que cuando llega la Guerra Civil, ella se enrola en la columna de Urruti. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se impregna de las ideas anarquistas y las va a desarrollar ya durante toda su vida. Llegó a México en el Ipanema, en 1939, y lo hizo junto a su pareja, y primero se instalan en el norte, en la zona de Chihuahua, y ahí ya tienen algunos incidentes, porque se instalaron en una finca agrícola y dispararon contra el encargado de la finca. Tuvieron que huir, pero su golpe o su acción más famosa tiene que ver con el asalto al camión de la cervecería La Modelo en Ciudad de México, en la capital mexicana, en 1941. Hemos visitado las instalaciones de la cervecería La Modelo. La cervecería La Modelo es de donde sale Coronita, es una empresa además creada por españoles y que se ubica además en el Boulevard Miguel de Cervantes, ¿no? O sea, que tiene la misma ubicación que entonces. Entonces, justamente ahí fue un atraco que ocasionó un muerto y un herido grave. Entonces, a partir de ese momento, claro, hay que tener en cuenta que cualquier actuación de grupos de los recién llegados españoles, cualquier actuación complicada, violenta, como era el caso, podía responsabilizar o podía deteriorar la imagen del resto de los refugiados republicanos españoles, ¿no?, que estaban llegando o que acababan de llegar. El caso es que Armonía de Seguir Pensando y Sánchez Añón, su pareja, huyen de la policía, están en busca y captura, la policía desarrolla una intensa labor de persecución contra todo el anarquismo. De hecho, dicen algunos expertos que este asalto al camión de la cervecería La Modelo acabó colapsando el anarquismo en México, acabó que prácticamente desapareciese. Entonces, son varias semanas de búsqueda, de intensa presión policial. Entonces, ellos están recluidos en un piso. Entonces, cuando la policía los encuentra y los acorrala, Sánchez Añón se dispara un tiro, se suicida. Y a partir de entonces, en las noticias que salen en la prensa de la época, en Excelsior y en algún otro periódico, sabemos estos episodios, pero no conocemos lo que sucedió con Armonía de Seguir Pensando a partir de ese momento. Pero realmente yo creo que la historia es ilustrativa de que efectivamente en el exilio español en México hay un exilio intelectual, glamuroso, podemos llamarlo así, de artistas, de escritores, de catedráticos, de rectores. Luego un exilio muy importante, yo creo que está un poco minusvalorado, del mundo de los oficios, que fue la inmensa mayoría de los españoles que llegaron a México, y luego un exilio muy minoritario, pero que es este caso, ¿no?, de gente que no acaba de adaptarse, que vienen muy influenciados por la guerra. Algunos decían que estaban tarados por la guerra, ¿no?, que habían exaltado la violencia, y este es el caso de lo que sucede con esta chica por la que me preguntabas. Muchos refugiados expresaron el dolor del desarraigo a través de la literatura, buscando mantener los vínculos con España. Y por ello crearon algunas revistas de sobriedad tipográfica, porque lo importante era el mensaje, aprovechando su cualificación en el oficio de editor o de impresor. Algunas de las más señeras fueron Romance o Las Españas. Bueno, cuando Lázaro Cárdenas aceptó, aparentemente dicen que fueron 30.000 exiliados españoles, la verdad es que se llevó lo mejorcito, ¿no? Eran pues gente de clases medias con una instrucción
digamos, elevada, bastantes intelectuales, y el recuerdo que han dejado allá los exiliados republicanos españoles es el recuerdo de unas personas, pues eso, que tenían una formación y que eso es lo que se desgajó de España. Es decir, tan bueno fue para México como malo para España que todas esas personas que estaban preparadas, ¿no? Pues realmente desaparecieran del panorama español, ¿no? La revista Aragón, o Gaceta Mensual de los Aragoneses en México, se publicó entre 1943 y 1945. En sus páginas también escribió el sastre de Jaca y el pedagogo Hernández Ruiz. Bueno, y es que tu abuelo Santiago Hernández fue una referencia para mucha gente después de la guerra, por supuesto, por su labor como pedagogo, por su obra escrita, pero antes de la guerra a lo mejor también tuvo algún contacto con Ramón Acín. ¿A ti te suena de haber oído ese nombre? Sí, lo oí muchas veces, lo oí nombrar obviamente a mi abuelo. Pero tu abuelo tiene una gran obra escrita. Mucho. Sobre temas de pedagogía. Así es, en España y en México. Entonces él empieza repartiendo volantitos debajo de las puertas de las casas para dar clases particulares. Hasta que finalmente, obviamente, la República pues, había formado ya varios... Hay un colegio que se llama Juan Ruiz de Alarcón. Él está ahí al principio, pero ese colegio desaparece. Luego se va a Luis Vives. Hasta que Jesús Rebaque, que era amigo de él de España, lo invita a formar en Madrid. Y se va él como director de la primaria de niños, que empiezan con primaria, no tenían más. José Ramón Arana firmó con su seudónimo Juan de Monegros. También colaboraron en la revista Aragón firmas tan ilustres como Juan Ramón Jiménez, León Felipe, García Vaca, Alberti, Bergamín. En palabras de Mainer, la revista Aragón testimonia la fidelidad de unos aragoneses a su geografía sentimental y es, especialmente, parte muy significativa del todo que fue la emigración española. El exilio se esforzó por identificar la causa republicana con símbolos culturales españoles, como Don Quijote, modelo de justiciero y ejemplo de resistencia. Muchos refugiados lo tenían como libro de cabecera. En el diario de a bordo del Ipanema se escribió: «Llevamos en cada alma un auténtico Quijote, espíritu de sacrificio, anhelo de justicia, voluntad de vencer, amor, aunque no sea correspondido. Y sobre todas las cosas, pongamos en alto la pasión desaforada por nuestra Dulcinea». No hace falta que os recuerde cuál es esa Dulcinea de nuestros constantes pensamientos. Os lo diré, sin embargo. Nuestra España. El Quijote era, para estos exiliados, el nexo de la República con el Siglo de Oro. Esta identificación era fundamental para quienes se consideraban continuadores de esa España peregrina como Quijotes desinteresados. Iban a México a ganarse la vida honradamente hasta que las circunstancias les permitiesen regresar. No iban para hacer fortuna a costa de los indígenas. Nada que ver con los conquistadores españoles del pasado, ni siquiera con la inmigración económica anterior de los gachupines. El Quijote era una herramienta contra la nostalgia y en favor del mantenimiento de la identidad. Una gran tela mural, Don Quijote en el exilio, preside una de las salas principales del Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato. El lienzo representa al caballero andante en medio de un paisaje desolado e intemporal, conduciendo sereno, a lomos de su blanco rocín de ojos vendados, hacia un destino incierto, a una amplia procesión de creadores e intelectuales que lo siguen a pie. Se adivina en la comitiva la cara de León Felipe, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, José Bergamín y otras figuras desterradas cada vez menos claras y más compactadas entre la multitud de seguidores del hidalgo. Ramón J. Sender llegó a escribir en Las Españas que El Quijote es un libro exiliado. El lugar de un escritor. Para todas aquellas generaciones la guerra fue un momento, un corte brutal. Para Sender yo creo que fue especialmente dramática porque perdió a su mujer en Zamora el 11 de octubre de 1936, perdió a su hermano
Manuel, que era el que iba detrás de él y con el que tenía pues una complicidad enorme. Entonces Sender en un principio estuvo en las trincheras, estuvo en el frente, al mismo tiempo que escribía artículos en las revistas del Quinto Regimiento, en el Mono Azul, por ejemplo, y alguno de sus artículos, él era capitán, versa sobre el manejo de las granadas. En Contraataque cuenta los 6 primeros meses. Sender tenía una gracia especial como escritor y era la facilidad para hacer de lo particular universal. En esos meses él vive la guerra en distintos frentes y va contando un poco lo que sucede. Por ejemplo, el enfrentamiento que tiene con Lister en el marco de la defensa de Madrid, en la batalla de Seseña, que fue el inicio de su alejamiento con el Partido Comunista, con el comunismo oficial estalinista, ¿no? Y luego, pues, cuando llega al exilio se encuentra realmente en otro mundo, totalmente distinto. Era un autor ya aquí muy conocido. Como tú dices, había sido Premio Nacional de Literatura en 1935, había publicado 15 libros ya, pero era un periodista de izquierdas, seguramente de los que más se tenían en cuenta, y entre los escritores jóvenes pues estaba... era una referencia clara para su generación y para los jóvenes del momento. Crónica del Alba es una serie narrativa que inicia en 1942 y termina en 1966. Casi 25 años escribiendo Crónica del Alba. Son 9 novelas que versan sobre su propia vida. Él necesita reconstruirse después de la guerra, ¿no? Y entonces utiliza esta estrategia literaria de desdoblarse en Pepe Garcés. Pepe Garcés realmente es Ramón Sender, que era el segundo nombre y el segundo apellido de Sender, ¿no? Y entonces, efectivamente, utiliza como que él Sender es un periodista que ha sido amigo de Garcés y que recibe todo el legado de las memorias de Pepe Garcés, y entonces él únicamente lo que hace es editarlas, ¿no? Pero realmente es una revisión de su propia vida, ¿no? Y entonces juega con eso de que Pepe Garcés muere al final, pero a través de la escritura deja una serie de mitos y de referencias que le ayudan a seguir viviendo, a Sender, ¿no? Antes de llegar a Estados Unidos, ya en el exilio, él pasa por México y México tiene algo muy especial para Sender. En México es cofundador de la editorial Quetzal, publica varias obras, se entrevistó con Trotsky un poco antes de que Trotsky fuese asesinado, conoció también a Frida Kahlo, a Diego Rivera. Creo que fue muy especial, se impregnó mucho de México Ramón José Sender. Así es. Algunos autores cuando llegan al exilio pues se enmudecen, no tienen nada que decir ya, se encuentran desubicados, no saben a quién dirigirse, no saben cuál es su público. Sin embargo, en el caso de Sender fue pues casi lo contrario, ¿no? Enseguida encontró nuevas vetas narrativas. Él decía que al poco de llegar a México, decía Sender, que se encontraba realmente muy impregnado de la naturaleza mexicana, que los mexicanos eran muy semejantes a los campesinos españoles y que se entendía muy bien con ellos. El problema que tuvo en México básicamente fue económico, ¿no? Que no pudo salir adelante, por lo tanto enseguida a los 3 meses intentó irse a Estados Unidos, pero a pesar de eso allí se dedicó mucho a la escritura. En algún momento dice que es la primera vez que solo escribe, que no se dedica a otra cosa más que a escribir. Funda una editorial, como tú dices, allí publica enseguida Proverbio de la Muerte en 1939, que lo había escrito en el barco, y El lugar de un hombre. Sender se interesó por la América que le acogió con libros como Epitalamio del Prieto Trinidad o La aventura equinoccial de Lope de Aguirre. Tuvo la suerte y el acierto de vivir el mayor tiempo en lugares como Nuevo México, California, en los que es evidente la huella de España, y trasladó a la literatura la esencia de estas tierras, como señaló Jesús Vivez. Regresó a España en la primavera de 1974. En ese retorno circunstancial, participó en un ciclo de conferencias en Barcelona, visitó Huesca y Zaragoza, donde evocó recuerdos de infancia y juventud en salas abarrotadas de público, y participó en la Feria del Libro de Madrid.
se llevó la grata sensación de ser esperado y querido, pero también un sabor agridulce provocado por quienes le acusaron de eludir los asuntos políticos en momentos tan cruciales para aquella España. Cumplía un acuerdo tácito con las autoridades a cambio de que se publicasen algunos de sus títulos todavía censurados. En realidad, ya había habido un primer regreso cuando comenzó a publicar en revistas y en editoriales españolas. Eloy Fernández Clemente dice que fue una primera vuelta menos arriesgada, en letra impresa. Tras haber sido propuesto para el Nobel, Sender murió el 16 de enero de 1982 en San Diego. Sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico, como había sido su deseo. Lazos. Sender había empezado a colaborar en 1953 con la American Literary Agency, una agencia de prensa dirigida por su paisano Joaquín Maurín. Maurín había militado en sus años jóvenes en el anarcosindicalismo, al igual que el grausino Ángel Samblancat. Más tarde había fundado el Partido Obrero de Unificación Marxista, donde coincidió con el médico natural de Sariñena, Tomás Tussaud. Miembros de la variopinta colonia aragonesa en Cataluña, como lo fue el abogado aragonesista Mariano García Villas, de Santalecina, todos ellos debieron rehacer sus vidas al otro lado del Atlántico. Como escribió Anabel Bonsón, Maurín fue un personaje comprometido con los problemas de su tiempo, que intentó desde siempre conciliar el idealismo que suponía creer en la emancipación de la clase obrera con el realismo práctico y la creación de instrumentos para la consecución de ese fin, y no con poca visión de la jugada. Todo ello hasta que se desengañó y abandonó todo compromiso político para dedicarse a otra pasión suya, el periodismo. Tras salir, ya no pudo realizar en su vida su gran ilusión de regresar a su Bonanza natal, ese pueblo a caballo entre Aragón y Cataluña, en un territorio tan fronterizo como su propia personalidad y su ideología. Pero sí proyectó ese regreso con todo lujo de detalles en uno de sus libros, La juventud de Luis Algol, con claro trasfondo autobiográfico. Bueno, es verdad que la historia ha pasado con una gran controversia, es decir, hay gente que no conociendo toda su trayectoria, pues evidentemente se quedó sorprendido cuando Franco lo detiene, cuando cae prisionero, pues no se ha fusilado, porque él es uno de los grandes líderes obreros de la izquierda en Barcelona en los años 20 y en los años 30. Es una personalidad muy atractiva, no solo por su vertiente política, que lo es un gran líder, sino porque es un gran intelectual, es un periodista, es un editor, y tiene dos etapas, la etapa política hasta la Guerra Civil y la etapa menos conocida como editor, como periodista en los Estados Unidos hasta su muerte. Pero es una personalidad muy atractiva y muy poco conocida. Maurín llegó a Nueva York en 1947. Creó una agencia dedicada a distribuir artículos de columnistas por los periódicos latinoamericanos. En ella colaboraron Sender, Germán Arciniegas, Luis Araquistain, Ramón Gómez de la Serna, Salvador de Madariaga, Alejandro Casona, Miguel Ángel Asturias, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Pablo Neruda. El mismo Maurín firmaba sus artículos con el seudónimo de Julio Antonio. Durante los últimos 20 años de su vida, Maurín mantuvo una gran amistad con Sender. Este escribió sin cobrar hasta que reflotase la agencia de su amigo Maurín. En 1955 le escribe Maurín a Sender: «No puedo decir que tus artículos sean cada vez mejores. Han sido excelentes desde el comienzo. Ellos han contribuido en gran parte al éxito de la agencia». Joaquín Maurín murió en Nueva York el 5 de noviembre de 1973. En 1981, ya en democracia, se trasladaron sus cenizas de Nueva York a Bonanza y se colocó en la fachada de su casa una placa conmemorativa que sigue recordándole. Es un personaje que es capaz de analizar con precisión, que es muy importante para un político, ¿no? Y para un intelectual, de analizar con precisión lo que está sucediendo
en el momento que sucede y también de prever lo que se nos viene encima. Él fue capaz, él tuvo esa capacidad de verlo tanto desde el punto de vista de lo que iba a suceder en España como de lo que iba a suceder en toda la otra parte. Amistad. La última persona con la que Joaquín Maurín habló en el Congreso de los Diputados antes del 18 de julio de 1936 fue el diputado por Huesca Casimiro Lana. Nacido en Sariñena, Lana fue un ingeniero químico formado en el Massachusetts Institute of Technology. Trajo a Einstein a España y desarrolló el proyecto hispano-suiza de automóviles. Casimiro Lana fue también un gran aficionado al montañismo y una figura clave para el desarrollo de los Pirineos, de su potencial natural y turístico. Presentó el circuito pirenaico ante el gobierno de Azaña en 1933. De este modo, se planificó el trazado de algunas carreteras, se propuso la creación de hospederías o la edición de mapas y guías turísticas de los Pirineos. El propio Lana publicó una ruta por el Pirineo español. Compromiso. El exilio acentuó en muchos casos el orgullo por la libertad y la democracia. Este patrimonio buscó ser transmitido de generación en generación. A todos los protagonistas de este documental les dolía España y les quedaba el rescoldo ibérico. No olvidaron sus raíces y se las intentaron inculcar a las nuevas generaciones. Hasta llegaron a practicar actividades que nunca antes se habían planteado. Hubo quien apuntó a sus hijos e hijas a clases de sevillanas, aunque no les gustasen ni a los padres ni a los hijos. El propio Santiago Carrillo cuenta que en su infancia y juventud madrileña aprendió a odiar el flamenco, pero luego lo buscaba en el exilio por todos, con tesón, lo buscaba por los sintonizadores de todas las radios, ¿no? Queda ese rescoldo, ¿no? Ese rescoldo ibérico y ese rescoldo también desde el punto de vista literario creo que se ha proyectado, ¿no? Bastante bien. Bueno, yo recuerdo a la mujer de Vicente Rojo, el pintor mexicano de origen español, sobrino del general Rojo, Albita. Recuerdo que en cenas, Vicente Rojo murió hace poco, su mujer murió hace ya 15 o 20 años. Recuerdo escenas en las que de repente se nos ponía a cantar coplas, ¿no? Porque ella, su infancia mexicana, su juventud mexicana, estaba llena de ojos verdes como la albahaca y de canciones así, ¿no? Es decir, realmente llevaban la música, llevaban las costumbres, llevaban la manera de hablar, llevaban la gastronomía, y llevaban la nostalgia, sobre todo, ¿no? Esa nostalgia, al fin y al cabo, era un vínculo irrompible con el pasado y con lo, bueno, con lo que quedaba del pasado, con el recuerdo del pasado, ¿no? Balance. Hay que evaluar las pérdidas que ocasionó la guerra civil también en el talento expulsado. No hay más que ver la aportación fecunda que estos transterrados realizaron en sus nuevos lugares de acogida y en distintos saberes y oficios. He conocido sobre todo a los descendientes del exilio que de repente han decidido como volver a esa vida que les habría correspondido si sus abuelos o bisabuelos en su momento no se hubieran marchado. La Ítaca soñada. El regreso a España fue, a veces, un nuevo desgarro. Los que pudieron regresar volvían a un país muy distinto al que habían abandonado 40 años atrás. Muchos otros acabaron sepultados en tierra americana. Pasaron los años y estas gentes desembarcaron en una vejez diferente, tan distante a sus afectos de infancia y juventud.
El exilio es de esas experiencias tan dolorosas que uno desea que no vuelvan a ocurrir, y sin embargo analizas la historia de la humanidad y solo es una historia de exilios y de destierros constantes, ¿no? Como estamos viendo ahora, solo con poner la televisión y ver las noticias en televisión, estamos viendo a todos los desplazados por motivos económicos, por motivos políticos, y cómo la historia de la humanidad es precisamente la historia de exilios y destierros. Es un privilegio estar vivo y poder seguir luchando. Y tener que ser un legado para tus hijos y transmitir. La vida es transmitir la vida. Libertad, libertad, libertad.